Mm. Aló, aló, buen día, ¿todo bien ahí? Sí, Licen, se escucha. Buen día, licenciada, doctor. Aló, aló, buen día, ¿todo bien ahí? Hola, hola, Buen día, doctor. ¿están todos presentes? ¿No falta nadie? Muy bien, vamos a ver un poquito aquí, a verle las caras. Hola, hola, ¿todo bien? Muy bien, entonces ahora nos toca el tema abuso de droga, Buen ¿no, día, verdad? doctor. Buen día. Eh, Sí, este buen día. abuso de droga, ¿no? Muy bien. Entonces, este tema es bastante interesante. Le va a servir de mucho porque ahorita la drogadicción está muy extendida en todas partes del mundo. Entonces es importante que nosotros, es decir, ustedes como comunicadores del futuro, manejen este tema. Muy bien, entonces aquí está la parte de drogadicción, el concepto de droga. Entonces, esta ahí es la primera. Entonces ahí tenemos drogadicción, que es el tema abuso de droga. ¿Qué es el concepto de droga en este sentido cuando da dependencia? ¿No? Porque hemos dicho que en farmacología, bueno, en farmacología, por ejemplo, droga se llama cualquier medicamento. Inclusive antes la farmacia no se llamaba farmacia, se llamaban droguerías, porque vendían drogas. Y que las drogas son productos químicos que uno utiliza para tratar las enfermedades. Pero hay el concepto ya de la droga como sustancia prohibida y que produce adicción y dependencia. Entonces, droga es cualquier sustancia natural o sintética que al ser introducida en el organismo es capaz por sus efectos en el sistema nervioso central de alterar la actividad psíquica y el funcionamiento del organismo. Las drogas causan dependencia física y psíquica. Entonces, para que ustedes vean, en términos farmacológicos, droga es cualquier medicamento que usted toma por vía bucal, por vía inyectable, por vía endovenosa. Eso es droga. Pero en este caso, cuando hablamos ya de drogadicción, que producen adicción y dependencia, drogas prohibidas, abuso de droga, ya el concepto es este, es decir, son drogas que alteran el sistema nervioso central, la actividad psíquica y el funcionamiento del organismo y que causan adicción y dependencia. Muy bien. Entonces, ¿qué son las drogas? Droga es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central provocando una alteración física o psicológica. Es capaz de cambiar el comportamiento de la persona y posee la capacidad de generar dependencia y tolerancia en sus consumidores. Entonces, repetimos lo mismo. Luego tenemos que la drogadicción. Entonces, la drogadicción entonces es la adicción o dependencia a las drogas. Y habíamos dicho que hay dos tipos, la dependencia física y la dependencia psíquica. Esto ya lo conocen estos dos términos porque ya lo vimos en alcoholismo crónico, ¿no, verdad? Habíamos visto que la dependencia psíquica era la compulsión, la necesidad de tener la droga cerca, aunque no sea para hacer uso de ese momento. Y el ejemplo que yo les puse es el dependiente del cigarrillo que iba en la noche de madrugada a comprar cigarrillo para no quedarse sin cigarrillo. Y la dependencia física era de que si el dependiente no seguía consumiendo, paraba de consumir la droga, entraba en un síndrome ¿cómo se llama? El síndrome de privación, un síndrome de privación que hay taquicardia, náusea, excitación psíquica, sudoración y todas esas cosas. Entonces, ya esos conceptos lo sabemos.
La de farmacodependencia, entonces, ¿qué es la farmacodependencia? Condición de dependencia física, psicológica o ambas que presenta una persona hacia una droga como resultado de una administración continua o periódica. Entonces, ese es el concepto de la OMS. Ya sabemos entonces qué es dependencia física y psíquica. Luego tenemos los tipos de dependencia. Aquí está nuevamente dependencia física y dependencia psíquica. Es decir, eso no lo vamos a volver a repetir porque ya está. Ya lo hemos visto en el algoritmo agudo, pero de todas maneras lo vamos a leer rápidamente solamente para que ustedes se recuerden. La dependencia física, drogas, se ha incorporado al metabolismo del sujeto, el organismo se ha habituado a la presencia constante de la sustancia, necesita mantener un determinado nivel en sangre para funcionar con normalidad. Y la dependencia psicológica es la compulsión, consumir periódicamente la droga, realizar actos de conducta, experimentar un estado afectivo positivo, placer, librarse de un estado afectivo negativo, que es el aburrimiento. Entonces ya hemos visto lo que es la dependencia psíquica y lo que es la dependencia física. Aquí tenemos drogas que tienen dependencia de dos tipos. Entonces, dependencia física, nuevamente el organismo vuelve a necesitar de la droga. Es así que cuando se interrumpe el consumo sobrevienen fuertes traumas fisiológicos, lo que se conoce como el síndrome de abstinencia. Luego tenemos la dependencia física, fíjense, el tipo soñando ahí con su cigarrillo, y fue el ejemplo que yo les di de la compulsión o dependencia psíquica. Luego, concepto de tolerancia y dependencia a la droga. Fíjense, algunas drogas producen tolerancia que lleva al drogadicto a consumir mayor cantidad de droga cada vez más, puesto que el organismo se adapta al consumo y necesita una mayor cantidad. Entonces, la tolerancia es el concepto de que los pacientes adictos a la droga van desencadenando un mecanismo de tolerancia. ¿Qué quiere decir? La tolerancia o adicción quiere decir de que van necesitando cada vez mayor dosis, mayor cantidad de la droga para producir el mismo efecto. Entonces, ese es el concepto de adicción y tolerancia. O sea, el organismo se va acostumbrando tanto que ya, por ejemplo, antes con un pitillo se satisfacía. Ahora, después de consumir ya dos años, necesita 2 pitillos para satisfacerse por día. Y después van a necesitar 3 pitillos, 4 pitillos, 5 pitillos, etcétera, a medida que va pasando el tiempo de consumo. Eso se llama tolerancia. La dependencia psíquica o física produce por la droga puede llegar a ser muy fuerte, esclavizando la voluntad y desplazando otras necesidades básicas. Entonces, las personas adictas, las personas que ya tienen tolerancia física, es decir, todas las platitas que les caen la dedican a comprar la droga. Abandonan a su familia, hay problemas sociales graves, el paciente está desnutrido porque no come por fumar su marihuana o su cocaína, el tipo no se alimenta bien, anda desaliñado, es decir, pierde la autoestima, con problemas sociales bastante graves. Entonces, esos son los conceptos de tolerancia y dependencia. Después tenemos las consecuencias de la droga. Relaciones personales, el trabajo, la economía, la salud psíquica, la conducta, la salud física y la negación y obsesión. Entonces, fíjense que los pacientes que son adictos a la droga tienen problemas con relaciones personales, tienen problemas en el trabajo, tienen problemas con su economía, toda la plata que les cae la gastan en droga. La salud psíquica también está alterada, la conducta tiene alteraciones de conducta, agresividad, depresión, ¿no es verdad? Y hay una negación y obsesión. Entonces, fíjense, todo eso es causado por la propia droga. Entonces, relaciones personales, del trabajo, economía, salud psíquica y conducta, salud física, negación y obsesión. Clasificación, fíjense, hay 3 tipos de efectos de las drogas, es decir, hay 3 tipos en que se clasifican las drogas. Por el origen, por el carácter y por los efectos. Por el origen, las drogas se clasifican, fíjense, naturales, semisintéticas y sintéticas. Naturales, por cuando la droga se extrae de una planta, por ejemplo. Después vamos a ver. Semisintética, cuando hay un componente natural de alguna planta y después hay un componente artificial que es sintético. Entonces son semisintéticas, o sea, la mitad sintética y la mitad natural. Y hay otras que son completamente sintéticas, o sea que para producirla hay que sintetizarla a través de bioquímicos, a través de procedimientos en laboratorio. Entonces, por eso que se dividen en naturales, semisintéticos y sintéticas las drogas. El carácter, pueden ser legales o ilegales. Por ejemplo, fíjense, el cigarrillo y el alcohol producen dependencia, pero son legales. O sea, están toleradas por la sociedad, entonces nadie persigue al que bebe ni al que fuma.
Pero las ilegales ya son, por ejemplo, la morfina, cocaína, LSD, que ya vamos a ver. Y por los efectos, se clasifica la droga. Algunas son estimulantes del sistema nervioso central, otras son depresivos del sistema nervioso central y otras son alucinógenas. O sea, es decir, el paciente alucina, ve bichos, ve personas, escucha voces, hay alucinaciones visuales y auditivas. Muy bien, los tipos de droga entonces se clasificaban en depresores, estimulantes y alucinógenos, como habíamos visto. Toda droga causa deterioro del cerebro y sus funciones, toda droga facilita e induce al deceso tarde o temprano. O sea, la droga con el tiempo, es decir, la expectativa de vida de las personas drogadictas es más corta que la expectativa de vida que la persona no adicta, ¿no es verdad? Entonces las drogas son tremendamente nocivas para la salud de las personas. Muy bien, sigamos. Aquí tenemos depresores. Entre los depresores, fíjense, está la marihuana, el alcohol, los tranquilizantes y los opiáceos. Hay 4 tipos de drogas que son depresoras, eminentemente. Son aquellas sustancias que inhiben las funciones regulares del sistema nervioso central: despertar, correr, parpadear, hablar y los procesos de aprendizaje y memoria. Bueno, sepan ustedes que los depresores son los que deprimen el sistema nervioso central. Por eso se llaman depresores. Eso es lo que tienen que saber. Depresores, deprime. ¿Cuáles son? Marihuana, alcohol, tranquilizante y opiáceo. Derivados del opio son los opiáceos. Vamos a ver más adelante. Clasificación de la droga, fíjense. Entonces, entre las depresores del sistema nervioso central tenemos alcohol, opiáceo, que hemos visto, tranquilizantes, etc. Ahora, entre los estimulantes de la actividad del sistema nervioso central tenemos la anfetamina, la nicotina, la cocaína y la xantina. Xantina es cafeína, lo que tiene el café. Entonces, acuérdense, principalmente ya hemos visto, hay 4 depresoras: alcohol, hipnótico, opiáceo, tranquilizante. Hay 3 estimulantes: anfetamina, nicotina y cocaína. Sustancias psicolépticas, o sea, que producen alucinaciones. Tenemos LSD, tenemos la marihuana, que es el cannabis, y tenemos después el éxtasis. ¿Ya? Esas son alucinógenas. ¿Ya? Muy bien, los opiáceos, que morfina y heroína, fíjense, son depresoras. Estimulantes, anfetamina, nicotina y cocaína. Y la alucinógena, LSD, la marihuana, que es el cannabis, derivado del cannabis, hashish o marihuana, ahí está, y el éxtasis. Muy bien, sigamos. Opiáceos, entonces estos son drogas derivadas del opio. Fíjense, el opio es una planta que se llama amapola, que se cultiva en el sudeste asiático. En el sudeste asiático hay un triángulo ahí formado por unas 5 naciones, por ejemplo, Birmania, Camboya, Laos, Vietnam. Todas esos 4 países que están en el sudeste asiático constituyen el triángulo del opio. Ahí se cultiva esta droga que es prohibida, llamada opio. Se cultiva la amapola, que es una planta que da el opio. El fruto de la amapola es de donde se saca el opio, ¿ya? Y del opio se saca la heroína y la morfina. Acuérdense, la metadona también. Entonces, ¿cuáles son los opiáceos? Acuérdense, morfina, heroína. Y metadona, si se acuerdan, mejor también. ¿Ya? Muy bien, vamos. Heroína, entonces aquí está la heroína. Es un derivado de la droga derivada de la planta de la amapola y pertenece a la clase de drogas denominadas opiáceos. Esta droga es altamente adictiva e ilegal en la mayoría de los países del mundo. Entonces fíjense que del opio se saca esta, que es la heroína. ¿Y cuáles son los síntomas que produce el consumo de heroína? Disminuyen el dolor y producen sueño, igual que la heroína. O sea, la heroína igual que la morfina. Se sacan de la misma planta, de la amapola, son opiáceos. Entonces, los principales efectos de la heroína y de la morfina es que dan sueño y quitan el dolor. Son grandes analgésicos, por eso es que la morfina es un potente analgésico que se utiliza en medicina para calmar el dolor. ¿Ya? Todas son derivadas del opio y de esa planta llamada amapola. Ahí está la cocaína. La cocaína, ustedes saben, es una planta producida de la maceración de la hoja de coca. Entonces es estimulante. Fíjense que las derivadas del opio eran depresoras. La cocaína es estimulante del sistema nervioso central.
¿Cuáles son sus efectos? Dilatación de las pupilas, presión y latido del corazón, o sea, produce dilatación de la pupila, taquicardia, respiración también aumentada, ataques epilépticos, infarto, insomnio, ansiedad, inquietud, irritabilidad y muerte por sobredosis. Fíjense entonces que la cocaína, como es un estimulante, quita el sueño y quita el apetito. Por eso es que los que bolean, los que aculican, no tienen sueño y no tienen apetito. Entonces, porque la saliva más el bico que le pone bicarbonato y la masticación permanente, la maceración, consiguen extraerle la alcaloide, que es la cocaína, a las personas que bolean o aculican. Entonces, el efecto pernicioso del aculico y de la cocaína en sí, que el crack, el pitillo, etcétera, fíjense que es que produce ansiedad, irritabilidad, insomnio, no consiguen dormir las personas, están excitadas, pueden tener ataques epilépticos, pueden tener infarto durante el consumo por una sobredosis, ¿no es verdad? Entonces, pero básicamente quitan el sueño y quitan el hambre. Por eso muchas personas lo utilizan a veces los albañiles, los que van a cazar, los que van a manejar durante 6 o 10 horas algún automóvil, bolean justamente porque les quita el sueño y el hambre. Muy bien, el cannabis es la marihuana, cannabis sativa. ¿Por qué? Porque es una planta cuyo nombre científico es cannabis sativa. ¿Ya? De ahí se saca la marihuana de esa planta llamada cannabis sativa, que es su nombre científico. En la jerga de los que la consumen se llaman hashish o hierba. Hierba o hashish en la jerga del consumidor, del adicto, es la cannabis sativa, que es la marihuana. Fíjense que produce efectos psicológicos, relajación, lentitud en el tiempo, alteraciones sensoriales, incapacidad para expresarse. Entonces la persona está relajada, media alterada su incapacidad para expresarse, y sus efectos fisiológicos son aumento del apetito, ojos brillantes y enrojecidos, sudoración, descoordinación de los movimientos. Entonces da aumento del apetito, ojos brillantes y rojos, el paciente está con sudoración y hay una descoordinación, o sea, no puede coordinar los movimientos, ¿ya? Hay una desinhibición, o sea, el paciente se vuelve desinhibido, pero produce somnolencia, dificultad para el ejercicio, incapacidad para concentrarse. Hay sequedad de boca, taquicardia y somnolencia. Entonces, todo eso produce el cannabis, que es la marihuana. Fíjense, somnolencia, taquicardia, sequedad de boca, hay una deshidratación, incapacidad de concentrarse, puede haber aumento del apetito. Entonces, todo eso son efectos del cannabis o marihuana. La marihuana, ¿cuáles son los efectos sociales? La marihuana produce disgusto familiar, inestabilidad laboral, pérdida de la capacidad profesional, actos delictivos, propagación de la droga, aislamiento en grupos de drogadictos. La marihuana es el paso previo a la droga más fuerte, como el opio, o sea, la morfina y la heroína, ¿no? Entonces, los pacientes que son adictos a la marihuana, fíjense, tienen problemas sociales, se aíslan, comienzan a cometer delitos para asaltar a las personas, para tener su plata, para comprar su pitillo de marihuana, comprar la hierba que ellos llaman, y los aísla de la familia, se salen de la familia, se alimentan poco, disminuye su autoestima, están por la calle andrajosos, pelo melenudo, sucio, pidiendo limosna muchas veces, y la platita que les cae es para comprar su droga, ¿no, verdad? Muy bien, algunos tipos de drogas, fíjense que hay diferentes, ya hemos visto que hay heroína, morfina, cocaína, marihuana, ¿no, verdad? Algunos son estimulantes, como la morfina, es decir, depresores como la morfina, la heroína, derivados del opio. Estimulantes como la cocaína y la anfetamina. Es decir, derivado de la anfetamina está el éxtasis. Y hay otras que son alucinógenas, eminentemente. LSD es una droga cara. El LSD es producida, se cultiva al sur de los Estados Unidos y al norte de México, y es una mezcla de un hongo con una planta. De ese hongo y de esa planta se hace una combinación, y de ahí viene el famoso
LSD, ácido lisérgico se llama, LSD. Esa es la droga alucinógena por excelencia que se vende y circula en las calles. Entonces, fíjense, aquí tenemos la sustancia, la metadona, aquí tenemos la gamma hidrabutarato, la sustancia llamada ketamina y otras sustancias derivadas del nitrato de amilo. Estas son drogas más raras, más sofisticadas, pero la más conocida, como yo le decía, es del opio saca heroína y morfina. Esas son depresores del sistema nervioso central. De la coca se saca la cocaína. Esos son estimulantes del sistema nervioso central. Igual que la anfetamina, de donde se saca el éxtasis. Quitan el apetito, quitan el sueño, dan taquicardia, enrojecimiento de la vista, etcétera. No duermen, tienen insomnio. Esos son las drogas estimulantes. Y la droga alucinógena es básicamente el LSD, que es el ácido lisérgico, que se produce al sur de los Estados Unidos y al norte de México. Ustedes saben que el norte de México limita con el sur de los Estados Unidos. Ahí mezclan un cáñamo, una planta de cáñamo, con un hongo, la psilocibina y la mescalina, ¿ya? Psilocibina y mescalina, unos hongos, otras plantas, mezcladas dan el ácido lisérgico, que es el famoso LSD, ¿ya? Que es la droga alucinógena por excelencia. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber de estas drogas a grosso modo. Ahora escucho preguntas, voy a abrir un poco el chat para los que quieran hacer preguntas por escrito y aquellos otros hacen las preguntas de forma oral. Habilitan su teléfono y pueden hacer preguntas. Pueden comenzar. A ver, ¿alguna preguntita? Si no tienen preguntas, entonces vamos cerrando por acá, pero ya si tienen preguntas, háganla porque es el momento indicado. Vamos. Doctor. A ver, adelante. Es verdad que para hacer drogas los ingredientes se venden en cualquier farmacia. No, depende. ¿Alguna de esas que mencionó se puede fabricar de ese modo? No, lo que depende por qué tipo de droga, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, la cocaína, que es la más frecuente aquí, se fabrica con hoja de coca. Entonces compran toneladas de hoja de coca, la maceran allá en el Chapare y le ponen sus ingredientes, qué sé yo, lleva creo que 10, gasolina, no sé qué más. Y bueno, de ahí sale la cocaína. Pero entonces, esas son fábricas clandestinas que son, es decir, son perseguidas por los órganos de seguridad y ahí se produce la cocaína. Ahora, el opio, por ejemplo, en esos 4 o 5 países del sudeste asiático que yo le dije, Birmania, Laos, Camboya, Vietnam, ahí se produce la amapola, se cultiva la amapola y se produce el opio. Entonces ahí sale la heroína y la morfina. Entonces toda esa droga, es decir, son producidas a gran escala por toda una mafia internacional que domina el control de esa sustancia y que lucra, tiene grandes lucros, grandes ganancias por el contrabando de esa droga. Pero que usted vaya a la farmacia y le diga, véndame tal producto, para usted en su casa elaborar la droga, eso no existe, ¿verdad? Porque donde se elaboran son en laboratorios sofisticados, porque hay drogas naturales que se elaboran de plantas. Hay drogas semisintéticas, como yo le dije al comienzo, que la mitad era de planta y la mitad era hecha en laboratorio. Y hay drogas sintéticas completamente, que solamente los grandes laboratorios bien montados, con equipamiento, con aparatos, elaboran esa droga, como el éxtasis, por ejemplo, es sintética, es un derivado de las anfetaminas, un remedio que se toma para adelgazar, de ahí se extrae también para producir el éxtasis. Entonces, esas drogas son complejas para usted en su casa elaborarlas, ¿no? Muy bien, otra pregunta. ¿Todo bien? Entonces ya son doctores en drogas. ¿Ah? Flavia. Buen día, doctor. A ver, Flavia, pregunte.
Quería preguntar acerca de la metanfetamina. Según una vez vi un documental, la metanfetamina es una de las drogas más fuertes conocidas, me equivoco, en Estados Unidos, y es la que más utilizan. ¿Cuál es, digamos, la diferencia con, con el crack? Creo que hay una que se llama crack. Claro, no, el crack es una forma imperfecta, una forma barata de la cocaína. La cocaína se puede consumir de dos formas. El clorhidrato de cocaína viene en polvo, ese es caro, más caro, y el sulfato de cocaína, ese viene para los pitillos, para los crack. O sea que se fuma, ¿no? La piedra de crack se pone en pipa, qué sé yo. Pero eso es sulfato de cocaína. El clorhidrato de cocaína viene en polvo, lo ponen como en un espejo ahí y lo van aspirando por la nariz. Se tapa un lado de la nariz y lo aspira. Se tapa el otro lado de la nariz y lo aspira. Ese es más caro, ese es el clorhidrato de cocaína. Ese. Ahora, el derivado de la anfetamina, que es la metanfetamina, es el éxtasis. El éxtasis lo hacen en laboratorio, ¿no? Grandes laboratorios, lo venden en comprimido. Ese éxtasis es un derivado de la anfetamina. Y los otros, por ejemplo, la cocaína, la morfina, son otro tipo de drogas. Entonces tenemos que saber cuáles son estimulantes del sistema nervioso, que eran las anfetaminas, la cocaína, cuáles son depresores del sistema nervioso, que era la morfina, la heroína, que venía del opio, y cuáles son alucinógenos por excelencia. El alucinógeno por excelencia hemos visto que era el LSD, que es una mezcla de un hongo, la mescalina, y de una planta, el hongo, la psilocibina, y la mescalina, que es un cáñamo, una planta que está en el norte de México y en el sur de los Estados Unidos. La mezcla de la mescalina con la psilocibina, o sea, de la planta con el hongo, produce esta droga alucinógena por excelencia, que es el LSD, ácido lisérgico. Entonces, son los tres tipos de categorías de drogas que hay: estimulantes del sistema nervioso central, depresores del sistema nervioso central y alucinógenos, ¿ya? Que el exponente principal es el LSD o ácido lisérgico. ¿Está bien? ¿Otra preguntita? Sí, doctor. En esas tres categorías, ¿en cuál entraría la anfetamina y la metanfetamina? Ya, la anfetamina y la metanfetamina, que es el éxtasis. La anfetamina, como les digo, es un producto que se usa mucho en medicina para dar tabletas para enflaquecer. De ahí se saca la anfetamina, porque estos estimulantes que yo les he dicho, la cocaína y la anfetamina, disminuye el hambre, o sea, quita el hambre y quita el sueño. Entonces, basado en esos dos principios, es que estas drogas son estimulantes del sistema nervioso central. Estimulan el sistema nervioso central, quitan el sueño, quitan el hambre. ¿De verdad? Entonces, el éxtasis es un estimulante del sistema nervioso central, igual que todos los otros derivados de la anfetamina, y igual que la cocaína, son estimulantes. Ahora, los depresores, habíamos visto que eran los derivados del opio, la heroína, la morfina, ¿no es verdad? Y después hemos visto que la que es alucinógena por excelencia es la LSD, que es una mezcla de una planta, un cáñamo y de un hongo, mescalina y psilocibina, y lo cultivan y lo hacen en el norte de México y en el sur de los Estados Unidos. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Pero entonces la diferencia entre anfetamina y metanfetamina sería que la anfetamina es para estimular el sistema nervioso. No, la diferencia en la acción, el efecto farmacológico es la misma. Al ser un derivado de la anfetamina, tiene los mismos efectos que la anfetamina, la metanfetamina, que es el éxtasis. Solamente que, además, el éxtasis ya ha sido artificialmente producida, ¿no es verdad? Y se vende, ya es completamente prohibida. Pero, lógicamente, el contrabando la meten a la boada, a los lugares donde hay aglomeración de gente, de juventud, etcétera, y ahí lo venden. Es decir, una píldora de éxtasis salió en el internet, he visto que llegó a costar hasta $20 cada píldora. Y en México encontraron un cargamento de 1 millón de comprimidos. Entonces, multiplique 1 millón por $20, son $20 millones esa camionada de éxtasis. Entonces, es un medicamento sintético, hecho en laboratorio.
Sin embargo, la anfetamina, o sea, de donde proviene, hay medicamentos que son basados en la anfetamina, como le digo, los medicamentos para adelgazar. Y eso, por ejemplo, con receta médica usted puede comprarlo, pero no puede tomarlo mucho tiempo porque se vuelve adicto a la anfetamina. También produce adicción. Por eso es que el éxtasis produce adicción y dependencia. ¿Está bien? Está bien, doctor. Ya. Gracias. Ya Muy entendí. bien, muy bien. ¿Alguna otra preguntita? Doctor, Sí, Flavia, adelante. otra pregunta. Eh, ¿Qué hay de que si hay algunas drogas, por ejemplo la marihuana, que es obviamente adictiva cuando la consumen muy seguido? ¿Qué hay de aquellas personas que toman a la marihuana como que sea aprobada como un medicamento? Ya. Porque yo creo que igual les va a provocar una adicción porque la tomarán cuántas veces al Ya. día, no sé. Muy bien, le voy a explicar. Mire que la marihuana es un caso medio especial porque durante muchos años se pensó que la marihuana no producía adicción y dependencia. Y se la toleró bastante. Decían que predisponía a la adicción y dependencia. O sea, el marihuanero, o sea, ese adicto a la marihuana, después se metía ya al opio, a la heroína, a la morfina, al éxtasis. O sea que era como una antesala para las drogas más fuertes, más duras que se llaman, ¿no? Pero ya nuevos trabajos ya científicos han demostrado que la marihuana es tan tóxica, tan dañosa como la heroína, la morfina, la cocaína, etc. Entonces ahora la marihuana está considerada una droga que produce adicción y dependencia y es combatida en el 90% de los países. Hay algunos países que la toleran oficialmente, por ejemplo, Holanda. Holanda en 2001 de una tolerancia de 50 gramos de marihuana. Entonces, si una persona era encontrada con 50 gramos de marihuana fumando, no pasaba nada. Entonces, usted veía, yo conocí Copenhague, por ejemplo, eh, donde había liberación, por ejemplo, de 50 gramos de marihuana, y en las placitas iba la gente ahí a fumar su marihuana, ¿no es verdad? Entonces, después tuvo Bélgica, también legalizó cierta cantidad de marihuana. Entonces, hay algunos países que toleran el uso de la marihuana. Acá en Latinoamérica tenemos el Uruguay. El Uruguay últimamente, hace un año, 2 años, es decir, legalizó también hasta los cigarrillos, sobre todo de marihuana, porque la marihuana es usada, por ejemplo, en algunas enfermedades terminales, en algunos estados de Estados Unidos, como cáncer terminal, algunas de esas enfermedades, algunos estados la legalizan para esas personas que ya no tienen cura, están en un estado terminal. La marihuana le da ese placer de fumarlo, ese gozo, esa satisfacción, esa desconexión con el medio, etcétera. Entonces, por eso es que la han legalizado algunos países, pero muy poco, ¿no?